En el nombre de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 13. Vamos a leerlo la de 3. 1, 2, 3. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Diga conmigo, se indignó. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no que se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo número 15. De cierto os digo que el que no reciba el ¿qué? El reino de Dios como un niño, no entrará. ¿En dónde? En él. La mayoría de las personas, siempre a donde quiera que iba Jesús, estaba lleno de gente. ¿Por qué? Porque Jesús era la sensación en ese tiempo. Era un hombre que hacía milagros y era un hombre que estaba predicando un mensaje distinto al que por generaciones habían escuchado. Las multitudes apretaban a Jesús porque querían ver milagros. Porque querían ver milagros. Pero los niños, hay una actitud distinta en los niños. Cuando los niños se acercan a Jesús, querían tocarle, querían sentarse con él, querían estar con Jesús. Y ahí hay una diferencia entre los adultos y los niños. La mentalidad de un niño, actualmente, la mentalidad de un niño es muy distinta a la mentalidad de un adulto. ¿Okay? Y hoy voy a hablar un poco sobre cómo es un niño, porque también la Biblia nos habla de que Dios nos ordena a no ser como niños. ¿Ok? Entonces acá Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios, pero la Biblia también nos habla de que no debemos ser como niños, pero aclara en qué manera no ser como niños y en qué manera sí ser como niños para poder recibir el reino de Dios. Los que han estudiado un poco de o psicopedagogía van a entender un poco el comportamiento del niño. Hay cosas que el niño hace inconscientemente que lo hacen ser un niño bueno. Amén. Hay cosas que el niño no puede diferenciar entre el bien y el mal. Amén. El niño es ignorante entre las cosas buenas y malas hasta que el padre empieza a enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Si el padre le empieza a enseñar al niño malas palabras, él va a creer que es bueno. Amén. Cuando Santiago estaba más pequeño, cuando estaba chiquito, tenía como un año y medio, yo siempre con mis hijos he sido muy tosco con los tres. Entonces, cuando él estaba chiquito, yo me le acercaba a él y yo de repente le daba cachetadas. De primero lloraba y luego después como que fue aguantando, fue aguantando y fue aguantando. Entonces yo le daba así como cachetadas y luego él me las regresaba. Y ahí nosotros era nuestra manera de jugar. Yo lo cargaba así, estaba yo sentado y lo ponía sentado así frente a mí y le daba una cachetada y luego él me daba una y así. Entonces él empezó a creer que eso era bueno. Y un día que se sentó con su abuelita, ¿qué cree que hizo? Le dio una cachetada. En ese momento mi reacción fue: no, muy mal, muy mal. Y Santiago se quedó así como que por dentro dijo: pues es lo que tú me haces a mí, ¿no? Porque el niño no distingue entre lo bueno y lo malo. Entonces yo tuve que cambiar esa forma de jugar con él, porque él creía que eso era bueno. Amén. Al niño tú lo vas moldeando entre lo que es bueno y lo que es malo. Escucha. Pero cuando el niño empieza a crecer o empieza a ir a un nuevo nivel de madurez, hay cosas que el niño ya sabe que son buenas y que son malas. Y si el niño no ha crecido en conocimiento, entonces nosotros empezamos a verlo como un niño terco, como un niño malo o como un niño mal criado. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa a muchos de nosotros cuando estamos dentro del camino de Dios. Que primero, cuando llegamos al camino de Dios, pecamos de muchas maneras por ignorancia. Dígame amén. Nosotros hacemos cosas que decimos: no creo que tenga nada de malo, porque a mí mis padres me lo enseñaron así, o yo toda la vida he sido así. Amén. Cuando recién llegas al camino de Dios,
Pero cuando ya tienes 2, 3 años, 4 años, 5 años en el camino de Dios y sigues haciendo las mismas cosas que antes, entonces ya te ves como un malcriado espiritual. Esa palabra me la acabo de inventar hoy. Entonces ya te ves mal. Amén. Y entonces ahí es como nosotros no debemos ser como niños. Dice, hermanos, no seáis niños en cómo. ¿En cómo? En el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén, dice la Biblia. Amén. Es verdad que hay que ser como niños para entrar al reino de Dios, pero especifica que no en nuestro modo de pensar. Amén. No es nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar tenemos que madurar, tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Escucha esto, a un niño se le perdona un error porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Pero a una persona adulta no se le puede perdonar un error porque él ya distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Si tú eres un adulto espiritual, pero sigues cometiendo errores porque ignoras, eso también es un pecado. Amén. Si tú eres de las personas que dices, mira, no sé, la verdad no he investigado a eso, pero yo lo sigo haciendo. Amén. Escuchas, es que dicen que esto está mal, es que esto está bien, es que dicen que a lo mejor esto está mal. Y tú dices, no, yo lo hago sin investigar, dice Dios, eso es pecado. Amén. Y eso no te asegura entrar al reino de Dios porque sigues pensando como un niño. Porque tienes la capacidad de buscar mi palabra, de escudriñar la palabra de Dios y eliges vivir en ignorancia, eliges vivir como niño en la manera de pensar. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. No todo el que invoque mi nombre podrá disfrutar del reino de los cielos o del reino de Dios. Amén. Porque hay muchos de nosotros que ya tenemos una madurez espiritual, pero seguimos pensando como niños en muchas cosas. Amén. Amén. Es responsabilidad del cristiano, o es la responsabilidad del Hijo de Dios, escudriñar las Escrituras. Amén. Hace tiempo hicimos un viaje a Veracruz, y cuando estábamos de regreso de ese viaje a Veracruz, veníamos con 15 personas en una van, y cuando veníamos ahí una persona me hizo una pregunta, me dijo, pastor, ¿usted cree que esto está bien o está mal? Y yo le dije, ¿qué opinas tú? Y él me dijo, yo opino que no está mal. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que yo le estoy preguntando a usted. No, yo te estoy preguntando a ti, ¿por qué? No, pues mejor no le hubiera preguntado. Le digo, no, pues entonces no hubieras dicho qué opinabas. Le dije, si tu respuesta hubiera sido no sé, yo te hubiera respondido lo que yo creo. Pero tú me aseguraste que no estaba mal lo que me preguntaste. Y si tú llegaste a una conclusión de lo que está bien y de lo que está mal, es porque ya lo razonaste. Y todo lo que yo te diga puede ser debatible. ¿Me está entendiendo? Y entonces me decía, no, pues es que yo creo, no. Es yo creo, es yo pienso, o la Biblia dice esto o esto. No, es que no lo he escudriñado bien. Entonces, ¿cómo puedes llegar a la conclusión de si está bien o está mal? Amén. Eso es ser niño en la manera de pensar. Amén. Si tu respuesta es no sé, ok, entonces estás buscando una respuesta. Eso es escudriñar. Amén. Eso es querer saber. Pero si tú ya tienes una respuesta definida en tu vida, entonces si no lo has escudriñado, eso es ser niño en nuestra manera de pensar. Amén. Nosotros los cristianos o los hijos de Dios o los seguidores de Cristo no podemos caminar con el yo pienso, yo creo. No. Nosotros tiene que haber una certeza en lo que nosotros creemos. Amén. Porque de lo contrario seríamos niños en nuestra manera de pensar. Amén. Seríamos niños sin saber qué es lo que nos espera en el día de mañana.
Un niño en su manera de pensar no sabe qué viene mañana. Él no piensa en mañana. Amén. Él no piensa en qué va a ser en una semana o en un mes. Él no se preocupa por su futuro, ¿o sí? No. El niño no se preocupa por su futuro. Él lo que quiere es disfrutar, ¿sí o no? El papá es el que está preocupado. Híjole, ¿qué vamos a comer hoy? Híjole, ¿cómo le vamos a hacer mañana? Híjole, la colegiatura. Híjole, el uniforme. Híjole, el niño nomás sabe que él ya va a ir a la escuela. Es todo lo que sabe él. En manera de pensar, nosotros no podemos ser como el niño. En manera de pensar, nosotros no podemos estar sin visionar hacia el futuro, hacia el mañana, sin saber qué nos depara mañana. Amén. Amén. Hay muchos de nosotros que no estamos visionando en el mañana, que no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, que no sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, que nosotros mismos no hemos soñado en el mañana. Por eso muchas veces que la iglesia o hay cristianos que pasan por escasez y dicen, es que ¿por qué? Si yo busco a Dios paso escasez. Dice el Señor, porque has sido niño en tu manera de pensar. Amén. Dígame amén. Si te hubieras preocupado por el mañana, no hubieras faltado ayer al trabajo. Dígame amén. Y dice Dios, porque eres niño en tu forma de pensar, entonces vas a vivir como niño. Un niño no obtiene lo que quiere, un niño obtiene de lo que le dan. ¿Sí o no? Pero no obtiene lo que quiere. Cuando eres niño no obtienes lo que quieres, obtienes lo que te dan. ¿Sí o no? Y hay muchos de nosotros que vivimos de lo que nos toca y no de lo que queremos. Dígame amén. Porque somos niños en nuestra manera de pensar. Dios no nos puede usar porque no hemos llegado a una madurez espiritual, porque en nuestra manera de pensar seguimos siendo como niños. Amén. Cuando Jesús se refería a que necesitamos ser como niños para entrar al reino de Dios, definitivamente no se refería a nuestra forma de pensar, como dice en Corintios. ¿Sí o no? No en nuestra forma de pensar. Dice, sino sed niños ¿en qué? ¿En qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ser niños en malicia. Amén. Ser niños en confiar. Amén. Ser niños en creer. Ser niños en bondad. Amén. En amor, en gozo, en los frutos del Espíritu Santo. En eso ser niños, pero en tu manera de pensar no. Amén. O sea, no ignores. Amén. No camines sin visionar al mañana, sin visionar al futuro, sino creer en Dios. Amén. Sino confiar en Dios. Un bebé por naturaleza no ve malicia en sus padres. ¿Sí o no? Por naturaleza. Es un instinto natural. Un niño no ve malicia en sus padres. Aunque su padre lo trate mal, él no ve malicia en su padre. Y aun cuando trates de arrebatárselo, el niño va a llorar por su padre, aunque lo trate mal. ¿Sí o no? Yo he visto casos donde personas que son reportadas por maltratar a sus hijos, y llega el momento en que tú sabes que el niño es maltratado por el padre o la madre, pero cuando el niño se lo llevan o se lo quitan, el niño llora con un alma desgarrada porque no ven esa malicia en sus padres. ¿Ven? Hasta que llega a una madurez donde ya empiezan a ver la malicia, y entonces ese amor se convierte en odio. ¿Sí o no? Ese amor se convierte en odio. Porque hay una confianza en sus padres. Es increíble, escucha, es increíble el nivel de confianza que un hijo tiene en su padre.
Pero tú puedes estar en cualquier otro lugar y puede estar tu tía y no te sientes tan seguro como cuando está tu mamá contigo. Eso es lo que espera Dios de nosotros con Él. Que caminemos con Él con esa seguridad. Escucha. Hay algunos de nosotros, y aquí voy a tocar un punto que a lo mejor tengo que tocarlo, pero a lo mejor alguno de nosotros creció sin la cobertura de un padre o de una madre. Y para usted es doblemente difícil confiar en Dios como un padre. Pero no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Amén. Y a veces al ser humano le cuesta trabajo confiar en Dios como un niño porque le faltó esa figura paterna. Se supone, diga conmigo, se supone que los padres en la tierra tendrían que ser el modelo de Dios para sus hijos, para que a los hijos no les cueste creer en un Dios que puede ser un Dios Padre. Por eso había una responsabilidad entre Abraham, entre cada uno de estos hombres de fe sobre el primogénito. Por eso había un acercamiento mayor hacia el primogénito que a los demás. Porque el primogénito tenía que sentir el respaldo verdadero de su padre. Amén. Para que a través de su padre le fuera fácil confiar en Dios. Amén. Por eso la Biblia nos exhorta a los padres buscar a Dios. Buscar a nosotros a Dios. La Biblia nos exhorta como padres a tener una intimidad con Dios. Normalmente los hijos de pastores, para cuando el niño tiene 3 años ya se sabe el Salmo 23. ¿Sí o no? Y para los 5 años se sabe el Salmo 119, ya todo. Con comas y todo. Te voy a decir una cosa, mi hijo tiene 6 años, no se sabe el Salmo 23. Ni siquiera el Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ni siquiera esa parte se sabe mi hijo. Y es el hijo del pastor. Yo en mis hijos, escucha, en mis hijos les estoy tratando de enseñar a Dios de una manera distinta. Y espero y me funcione, porque si no Dios me va a demandar. Escucha, yo con mis hijos no hablo de Biblia. No les enseño a abrir una Biblia a mis hijos, ahorita. Más adelante sí, pero ahora no. Yo trato de vivir el evangelio en la afuera y en mi casa. Siendo un buen esposo y tratando de ser un buen padre. ¿Ven? Quiero que cuando vean a su padre o a su madre digan, quiero ser como mi papá. Y que cuando me pregunten, papá, ¿cómo puedo llegar a ser como tú? Volteen a ver a aquel que yo sigo, que es Dios. Ese es el modelo que yo estoy caminando con mis hijos, manejando con mis hijos. Que ellos vean y que digan, mi papá es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Y que yo todo mi crédito a ser el mejor papá se lo dé a Dios. Cuando un niño empieza a crecer, empieza a tomar la característica de un padre, ¿sí o no? Reacciones, maneras de hablar, maneras de moverse, ¿amén? Maneras de actuar. Si nosotros como hijos de Dios no somos como niños con Dios, nunca vamos a tener modismos de Dios en nuestra vida. Amén. Nunca vamos a tener características de Dios en nuestra vida. Nuestro lenguaje va a seguir siendo diferente al lenguaje de Dios. Nuestra manera de movernos va a ser siempre diferente a la manera en la que Dios se mueve. Nuestro carácter siempre va a ser distinto al carácter de Dios. Amén. ¿Te das cuenta que Dios está siendo verdaderamente un padre en tu vida cuando empiezas a ser más como Él y menos como el mundo? Hay cosas que tú haces como niño, pero ya estás grandote espiritualmente. Y ya Dios ya no lo ve bien. Antes se reía porque eras un niño. Ahora ya no se ríe. Amén. Dígame amén. Enmudeció el palenque.
Hay cosas que cuando tú llegaste al camino de Dios, tú hacías que Dios decía, ay, mi hijo, aquí está chiquito. Y hay otras que dice Dios, dice, ya, otra vez. Ya, hijo, agarra la onda. ¿Sí o no? Porque tenemos que crecer en nuestra manera de pensar. Amén. Amén. Entonces sí hay que ser como niño, pero no hay que ser como niño a la vez. Sí en malicia, pero no en nuestra manera de pensar. Es nuestra responsabilidad, diga conmigo, es nuestra responsabilidad crecer en sabiduría. Amén. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor si pasas o repruebas año. Es tu responsabilidad crecer en conocimiento, en sabiduría. Amén. Hay muchas cosas que ignoras, pero ya no eres un niño. Tienes que quitar la vergüenza y preguntar. ¿Sí o no? Porque el que no pregunta se queda niño para toda la vida. Amén. Se queda niño para toda la vida. Tienes que crecer. Hay muchos de nosotros que seguimos siendo niños en nuestra manera de pensar. Amén. 15 años en el ministerio y te vas porque el líder no te incluyó en 2 semanas. Es niño en su manera de pensar. Hay cosas que no me pueden dañar. No, es que una hermana no me saludó en la puerta. Hermano, esas son cosas de niños. Dígame amén. Nosotros por eso ponemos a 2 y tienen que saludar a todos, para que los niños no se ofendan. Es de niños enojarse con Dios cuando vienes al altar, oras por algo y Dios no te lo da y te vas. Y ya no vuelves a buscar a Dios. Es de niños enojarse con Dios porque no cumplió el capricho que yo le puse en oración. O sea, hay un momento en el que Dios dice, ¿sabes qué? Ya no eres un niño. Hay un momento en nuestra vida en el que Dios dice, ¿sabes qué? Ya no eres un niño. El reino de Dios va a venir a nuestra vida. Ahora te lo voy a explicar y con esto termino. Te voy a explicar por qué. Porque tú nunca le darías tu gobierno, tu poder a un niño. ¿Sí o no? Tú nunca le darías tu gobierno, tu poder a un niño. Si tuvieras un negocio, ¿se lo dejarías al más inmaduro de tus hijos? Jamás. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo veo personas que predican y que Dios los usa en profecía, milagros, esto y lo otro, lo primero que yo veo es ver qué tan niño es. Y si yo veo que hay madurez en su manera de hablar y en su manera de pensar, entonces creo en el ministerio. Pero si veo que es un niño en su manera de hablar o de pensar, aún resucite muertos, para mí ese no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios nunca le daría su poder y su gobierno a un niño. Y cuando yo veo que una persona actúa como un niño en su manera de pensar, lo que yo veo es que hay dones trabajando en su vida, pero que el Espíritu Santo no está trabajando en su vida. No se confunda con eso. Amén. No se confunda en eso. Por una persona cómo predica, por sus dones, por los milagros, porque tiene una iglesia grande. Usted no se confunda en eso. Evalúe su manera de pensar, su manera de ser. Amén. Ahora eso no significa que no se pueda divertir y que no. No. Hablo acerca de la madurez, cómo maneja las cosas. Si todavía es un niño que el que le pegan y se impulsa y sale y brinca y salta. ¿Me explico? Muchos de nosotros tenemos que crecer en nuestra manera de pensar para poder entrar al reino de Dios, para que Dios ponga su gobierno y su autoridad. Amén. Dios sabe que si eres inmaduro nunca va a poner sus riquezas en ti. Si eres inmaduro no va a poner su ministerio en ti. Amén. Si eres inmaduro en tu forma de pensar, Dios no va a traer la restauración a tu vida. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber una madurez en nuestra mentalidad. Tiene que haber crecimiento en nuestra vida. Para poder entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. O para que el reino de Dios entre en él, como dice su palabra.